Su fruto es crecer. Amén. Vamos entonces a considerar la palabra del Señor en esta hora. Hace algunos lunes atrás comenzamos a hablar sobre el libro de Eclesiastés y dijimos que era un libro bastante duro, por decirlo de alguna forma, bastante difícil de abordarlo también por la forma que trata ciertos temas. Pero hasta ahora parece que nadie se ha asustado todavía, porque, bueno, este libro tiene una clave que fue la que lanzamos el primer día y que hoy vamos a volver a repetir para poder entender qué es lo que dice el libro de Eclesiastés. Para eso vamos a dar lectura entonces a algunos versículos del capítulo 5, ¿verdad? El cual dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruyas la obra de tus manos? Amén. Hasta ahí damos lectura a la palabra del Señor. Por supuesto, se requiere de bastante tiempo para poder explicar y reflexionar el libro de Eclesiastés. Pero debido a que no podemos pasarnos todo el año hablando de esto, por eso estamos remarcando las cosas que consideramos son más importantes, más fundamentales. Y una de las cosas fundamentales al estudiar el libro de Eclesiastés es considerar cuál es el planteamiento que hace Salomón. Recuerden que Eclesiastés es un discurso completo, solo que nosotros lo vamos leyendo en parte. Y para saber cuál es el resultado del discurso, en realidad hay que leer hasta el final. Aunque por supuesto vamos anticipando algunas cosas del final cuando la gracia de Dios alumbra el pensamiento, si no, imagínense, nos quedaríamos solamente en la zona oscura del libro, lo cual sería terriblemente angustiante. Pero la clave de Eclesiastés es esta. Salomón traza una línea imaginaria con la cual divide lo que está arriba, es decir, Dios y el mundo espiritual, y lo que está abajo, el hombre y el mundo material, y entonces hace el siguiente ejercicio. Vamos a suponer que quitamos la parte de arriba y quedamos únicamente con la parte de abajo. ¿Qué puede esperar una persona cuya mirada está únicamente en las cosas de abajo? ¿Qué sentido tiene la vida si se considera si no se considera lo que está arriba, lo que está más allá del sol? Estas son las preguntas fundamentales que Salomón trata de responder a partir de su observación y luego de su propia experiencia personal. Y entonces plantea una cantidad de problemas que los va desarrollando lentamente y que son justamente los que hemos visto hasta hoy. Pero cuando llegamos al capítulo 5 se produce un quiebre en el discurso. Salomón entra a una parte más personal y mira un poco para arriba, pero ¿cuáles son los problemas que ha venido planteando? El primer problema que tiene es el tiempo. ¿Por qué? Porque el ser humano está inserto en el tiempo. Quisiéramos manejarlo, pero el tiempo nunca se detiene. El tiempo siempre avanza y no lo podemos detener, y vivimos en una sociedad que quiere detener el tiempo. La gente quiere ser joven siempre y eso claramente no es posible. La lucha contra el tiempo es una lucha perdida y ese es uno de los grandes problemas que tenemos y que Salomón va a presentar también aquí en su libro. El segundo problema que viene de la mano con el tiempo es el problema de la muerte. La muerte que nos está esperando a todos.
Entonces, cuando miramos las cosas de acá abajo, muchas veces decimos, el problema que tengo es el tiempo, el problema que tengo es la muerte que me está esperando. Queremos ser eternos, pero resulta que solo estamos de paso en esta vida. Y el tercer problema que ve Salomón debajo del sol es la injusticia. La justicia es una virtud de Dios, porque Dios es justo y los seres humanos suspiramos por la justicia, pero vemos que la justicia siempre termina corrompiéndose. Es decir, Salomón enfrenta las cosas con un realismo alarmante. Nos saca de los falsos idealismos que muchas veces vamos construyendo pensando que nos vamos a sentir mejor, y esto nos dice que hace 3000 años atrás, cuando se escribió este libro, pasaba lo mismo que está pasando hoy en todo el mundo. Todo el mundo habla de justicia, todos claman por justicia, pero como ya hemos dicho, la justicia siempre termina corrompiéndose. La corrupción va siempre unida al tema de la justicia en todas partes y en todas las épocas y en todos los sistemas de gobierno. Siempre llegamos a lo mismo, que la justicia finalmente se corrompe. Ahora, otro tema que aborda Salomón y que es una proclama permanente es el problema de la igualdad, o el anhelo frustrado de la igualdad, porque todos somos iguales ante la ley. Así lo dice el Código Civil. Todos queremos igualdad de oportunidades, igualdad de beneficios, pero la igualdad nunca se alcanza. Siempre hay pobres, siempre hay ricos, siempre hay quienes optan a algo más y otros no. Y Salomón nos invita diciendo, miren la sociedad con realismo. Si van a hacer un análisis de la sociedad, háganlo objetivamente, y esto es lo que él está viendo. Y el último tema que planteó y que vimos anteriormente también es el tema de la solidaridad. La solidaridad es otro de los versos que siempre usa la sociedad. Que hay que ser solidarios, que hay que ayudar a los pobres y desposeídos de la sociedad y todo lo demás. Pero hay una barrera que se llama egoísmo, que le impide avanzar. En última instancia, como dijo Jesús, a los pobres siempre lo van a tener con ustedes. Es decir, por más sueños, por más ideales, por más esfuerzos que hagan, la naturaleza humana provoca que esto sea permanente. Ahora, cuando yo observo esta realidad, descubro que es una realidad bastante negativa, porque la estoy mirando por abajo. Por eso tenemos el sol y la línea de arriba, porque si no realmente caeríamos destruidos. Estamos mirando todo por debajo del sol en este experimento que está haciendo Salomón. Sin embargo, acá se detiene y hace un paréntesis, porque el tema que acaba de plantear es un tema muy punzante. Y entonces él quiere hablarle al hombre de fe, a la persona que dice creer. ¿Por qué? Porque ante este panorama aparecen dos tipos de reacciones que alcanzan a todas las personas que tienen fe y alcanzan también a aquellos que no tienen fe. La primera, si yo veo que la realidad es esta, que lo que está pasando es corrupción y todo lo demás, y como ya vimos, la realidad que se nos presenta es una realidad descarnada, porque Salomón la presenta tal como es. Nadie podría decir que Salomón se equivocó en su análisis, no. El que palpa la realidad sabe que esto es así. Entonces, frente a eso hay dos dificultades. La primera actitud es, entonces yo me acomodo a la realidad. ¿Para qué guardar valores? ¿Para qué guardar principios si total el mundo es así? Si todos roban, ¿por qué yo no? Agarro también mi parte. Si todos adulteran, bueno, yo también voy a engañar a mi esposa o a mi esposo. Si todos mienten, ¿por qué yo no voy a mentir? Es decir, si el mundo es así, yo me acomodo. Y este es un pensamiento que tienen muchas personas. Hay que acomodarse porque la realidad es esa. Entonces se termina cediendo al mal. Esta es la primera de las posiciones. Pero están también los que tienen valores sustentados realmente en Dios y presentan una segunda reacción. Las personas de fe, las que se indignan frente a la realidad y por ende corren un peligro muy importante, y todos corremos ese peligro, que es que cuando nos indignamos por esta realidad, entonces como creyentes empezamos a cuestionar la acción de Dios.
Porque decimos, ¿por qué Dios no actúa? ¿Ha escuchado eso usted alguna vez? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no detiene esto? ¿Por qué permite tal cosa? Es muy común escuchar estos cuestionamientos, entrar y hasta reprender a Dios por lo que nos está pasando, olvidándonos que Dios nos dio las cosas y Él mismo nos dijo, ahora gobiérnenlo ustedes, y que eso nos hace a nosotros responsables de lo que está pasando. Entonces es casi anecdótico que nosotros provocamos el desastre y cuando el desastre se nos viene encima, entonces preguntamos, ¿y qué hace Dios? ¿Por qué Dios permite esto? Y todo esto causa una angustia tremenda en el alma de los hombres. Hubo un conocido compositor de tangos en Argentina que se llamaba Enrique Santos Discépolo, un objetivo observador social de su tiempo. Y él, en la letra de sus canciones, él deja traslucir esta angustia que él tiene al contemplar lo que está sucediendo en la sociedad. Hay un tango que se llama Tormenta y dice en su primera estrofa, aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me enceguezca entre el horror porque preciso luz para seguir. Lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive. Dios mejor que yo. Y al final dice, el seguirte es dar ventaja y el amarte es sucumbir al mal. Piense lo que está diciendo este poeta. Por supuesto no voy a leer toda la letra de este tango, pero toda la letra es terrible lo que él dice. Es de alguien que se está enfrentando con Dios y le está mostrando su angustia. En la última parte él dice, enséñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte, Dios. ¿Se da cuenta? Enséñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte, Dios, para no odiar al mundo que me desprecia porque no aprendo a robar. Y entonces de rodillas, hecho sangre en los guijarros, moriré con vos, feliz Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Él está diciendo que nazca una flor, producto de seguirte, y entonces puedo creer en ti. Entonces puedo confiar en ti. Analicemos esto. Aquí hay un hombre que se siente perdido, que necesita luz. Y todo ese panorama le lleva a sentirse perdido, confundido, terriblemente angustiado. Y cuando uno mira las cosas debajo del sol y ve la injusticia y ve la desigualdad, entonces nos lleva a sentirnos perdidos. Y dice Discépolo, que es autor de este tango, eso hace que mi fe se tambalee. Y Salomón, que está viendo lo mismo, se detiene a hablarle a los hombres de fe, porque él sabe que cuando un hombre de fe lea este libro, cuando llegue aquí, su fe va a empezar a tambalear. Va a empezar a preguntarse también por qué pasa esto. Discépolo cuestiona la honestidad. Él dice, la honestidad no sirve para vivir. Seguir a Dios es darle ventaja al otro para que vaya más adelante. Y entonces propone que Dios demuestre que de verdad vale la pena seguirlo. Y ojo, él no es un ateo. Él cree en Dios porque le está hablando a Dios. El ateo, ¿a qué Dios le va a hablar si no cree? Entonces este autor cree, pero está desesperado. Y este es el cuidado que tenemos que tener. Que todas estas cosas desalentadoras afecten nuestra relación con el piso de arriba. Cuando me detengo a mirar lo que está abajo como hombre de fe, eso podría comenzar a afectar mi relación con lo que está arriba. Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Entonces Salomón dice, hay que ubicarse. Y hace una descripción que nosotros leímos al principio, muy elocuente, acerca de un hombre que está en desesperación y dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. ¿Qué es lo que está planteando? Que en aquel momento en que había un templo allí en Jerusalén donde la gente iba allí a relacionarse con Dios, viendo esto y habiendo hecho esta reflexión, se fuera corriendo al templo para ir a increpar a Dios y para decirle, Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿Acaso tú no ves lo que está pasando en el mundo? ¿Por qué no intervienes entonces?
Entonces Salomón dice, cuidado, ten mucho cuidado, cuida tu pie, no te apresures, no vayas corriendo, no te dejes llevar por el impulso. Piensa antes y cuida tu boca, cuida lo que vas a decir. No argumentes demasiado, ubícate correctamente. ¿Por qué? Porque Dios está en el cielo y tú estás sobre la tierra. Es decir, Él tiene ventaja sobre ti, porque Él ve lo que nosotros no podemos ver. Frente a los problemas de la vida reaccionamos, argumentamos, pero somos seres humanos y vemos únicamente una parte de la realidad. No tenemos todo el conocimiento y evidentemente Dios nos lleva ventaja en esto, y esto debe ser tenido en cuenta en todo momento. Cuando yo analizo la realidad, lo hago desde mi posición de hombre, de ser humano, pero Dios ve la realidad desde arriba. Cuando yo me inclino en oración delante de Dios, yo oro como hombre, y por eso decimos en la oración, hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad muchas veces está encontrada, está contrapunteada con la voluntad de Dios y no nos damos cuenta de que estamos pidiendo mal. El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, dice que cuando tenemos que pedir no sabemos bien cómo pedir, y que gracias a Dios el Espíritu Santo habla por nosotros. Está diciendo, cuando tú oras, el Espíritu corrige tu oración para que no llegue equivocada a la presencia de Dios. Hay algo que por gracia Dios dispone en cuanto a nuestras oraciones, pero pide algo que debemos considerar con mucha solemnidad: que nos ubiquemos, que nos acerquemos con moderación, que oigamos antes de hablar, que preguntemos antes de argumentar. Al acercarnos a Dios, tenemos que tener la disposición a recibir orientación antes que querer orientar o querer decirle a Dios lo que debe o no debe hacer. Porque la necesidad de correr y de argumentar y de decirle a Dios por qué no ha hecho tal o cual cosa, me ha traído problemas, dice. Me ha traído problemas. Es una gran necedad, y la necedad es un problema en sí mismo y puede traer duras consecuencias. Y continúa diciendo Salomón, no dejes que tu boca te haga pecar, no digas delante del ángel, y aquí la palabra ángel significa mensajero, se refiere no a un ser espiritual necesariamente, sino al sacerdote que sale y me trae el mensaje de Dios. Dice, no digas delante de él que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Es decir, hay muchas cosas que no entiendes. Nunca comprenderemos todas las cosas. Entonces llega el momento en que tenemos que decir, Dios está en los cielos y Él sabe todas las cosas. Y yo estoy acá en la tierra y hay muchas cosas que yo no sé, que yo no las entiendo. Un día Jesús le dijo a Pedro, Pedro, lo que yo hago no lo vas a entender ahora, lo vas a entender después. Y Pedro le discutía el lavamiento de pies y Jesús le dice, mira, esto no lo vas a entender ahora. Es decir, hay cosas que no las vamos a entender ahora. Y a medida que vamos madurando nos vamos dando cuenta que uno tiene que guardar mucho silencio delante de Dios y que no entendemos ciertas cosas. A veces Dios permite cosas que no entendemos. Por eso es iluso creer que Él tiene que venir a aclararnos el porqué de ciertas cosas. Y si no lo hace, ni nosotros le hablamos a Él, ni Él nos habla a nosotros. Estamos como mirándonos a la distancia. No nos atrevemos a decirle, Señor, ¿por qué haces esto? Pero resulta que Él también está expectante a ver cómo reaccionamos nosotros. Dios de una u otra manera nos enseña que no todo se va a dar como nosotros queremos, porque es necesario que aprendamos a confiar en Él. Hay un proverbio antiguo atribuido a Henry Wadsworth que dice, los molinos de Dios muelen lentos, pero muelen bien. Los molinos de Dios muelen lentos, pero muelen bien. ¿Qué aprendemos de esto? Que no hay que preguntar, que hay cosas que se entienden y hay cosas que no se entienden. Y cada vez que hay algo que no entiendo, debo acordarme de las palabras de Jesús a Pedro. Lo que estoy haciendo no lo vas a entender ahora, lo vas a entender después. Y esto es lo que está diciendo Salomón en esta parte de Eclesiastés. No te apresures, no hables,
Piensa que muchas cosas las vas a entender después, pero si te preocupa el problema de la justicia, te voy a decir algo, y entonces hace todo un desarrollo de pensamiento. La justicia tiene varias instancias. Si en la provincia ves que hay problemas, hay alguien que está por encima de la provincia donde puedes llevar esos problemas. Hay otro tribunal superior. En este mundo nosotros tenemos instancias de justicias, tribunales locales, tenemos tribunales de familias, tenemos corte de apelaciones y tenemos la Corte Suprema allá arriba. Y Salomón dice, hay varias instancias, pero recuerden, por sobre aquel que está más alto, hay otro más grande todavía. Y que el rey que está por encima de todo, depende de los campos, de que Dios le mande lluvia, porque si no, hay miseria aquí abajo. Así que recuerda esto, dice Salomón, sobre el más alto hay otro que está más arriba. Y no creamos que hay cosas independientes abajo. Hasta el más poderoso depende de que Dios le mande la lluvia. Y en cuanto al que se enriquece, si te preocupa la vanidad, el orgullo, el egoísmo, piensa esto. El que tiene lo suficiente se va a dormir y duerme tranquilo. Por el contrario, el que tiene mucho no lo deja dormir su riqueza. Los griegos tenían una historia sobre la avaricia. La historia del rey Midas. Este rey un día tomó como prisionero a un sátiro que se llamaba Sileno. Y los sátiros tenían poder. Y mandó al sátiro a que fuera a Dionisio, que era el que tenía sumo poder. Sileno había sido el tutor de Dionisio. Y le dice el rey, te suelto, pero tienes que ir a Dionisio y decirle que me tiene que conceder un deseo. Y el sátiro le dice, bueno, ¿cuál es el deseo? A lo que el rey le responde, que todo lo que yo toque se convierta en oro. Bueno, fue Sileno a Dionisio, y Dionisio concedió el deseo al rey Midas. Entonces el rey fue a agarrar una manzana para comer, y la manzana se convirtió en oro. Agarró un pan, y el pan se convirtió en oro. Y entonces no podía comer, porque todo lo que tocaba se convertía en oro. Hasta la hija que quería abrazar, en un momento determinado la convirtió en una estatua de oro. ¿Qué querían enseñar los griegos con esto? Que estaban en contra de la codicia. Y ellos decían, los bienes materiales no pueden ser la finalidad del hombre porque lo terminarán destruyendo. El rey Midas termina destruyéndose a sí mismo debido a su avaricia, a su codicia. Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. El hombre de Dios mira más allá del sol. Si Dios da algo, da gracias a Dios y honra al dueño de todo. Goza de lo que Dios le da. Si el Señor le da algo a usted, gócelo sin culpa. Dios se lo dio. Dele gracias y disfrútelo y comparta con el prójimo que necesita, porque es de cristiano acordarse de los que no tienen, sin mirar lo que hacen los demás. Si el otro no es solidario, mi deber como cristiano es ser solidario, sin esperar retribución ni reconocimiento. El Señor me puso para eso. Y el Señor nos va a dar el gozo del servicio y la paz del servicio en nuestros corazones. Y esperemos el momento en que el Señor pondrá todas las cosas en su lugar. El profeta Isaías habla del reino del Señor Jesucristo sobre la tierra y dice, Él no juzgará solo por las apariencias, ni dará su sentencia fundándose en rumores. Juzgará con justicia a los débiles y defenderá el derecho de los pobres. Sus palabras serán como una vara para castigar al violento, y con el soplo de su boca hará morir al malvado. Siempre irá revestido de justicia y de verdad. Y esto es lo que nosotros esperamos. Esto es lo que estamos esperando. En el mundo vamos a tener luchas siempre, porque nunca vamos a tener la justicia que esperamos, ni la solidaridad que esperamos. Pero esperamos en el Señor, y el Señor sí va a establecer la justicia sobre la tierra, y en verdad va a haber igualdad y solidaridad. Y por eso, mientras que estamos acá abajo, luchamos por la justicia, porque somos cristianos comprometidos con Dios, y Dios es el Dios de la justicia. Luchamos por la verdad, nos levantamos contra la mentira,
pero nadie crea que mediante la lucha humana se van a invertir las cosas, o que el mundo va a ser mejor, o que va a alcanzar la perfección. No, el mundo seguirá siendo lo que es. Lo que necesitamos es que nuestra fe no falle y que hagamos esta peregrinación en la tierra mirando aquello que nos espera en la eternidad y mirando al Dios de toda justicia.